quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Sky. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Sky, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Llegó la hora que toda América espera. Las Américas opinan en su radio TPC. Somos una América unida. Noches, América. Buenas noches, mundo. Desde Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz, los saludamos en un nuevo programa de Las Américas Opinan. Primero queremos pedirle disculpas por el atraso, pero por razones de fuerza mayor es que recién salimos al aire. Y antes de darle la bienvenida a nuestro invitado y amigo personal, quiero recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web, www.todoporchile.com. Esperamos vuestras consultas y también nuestros amigos de Chile pueden comunicarse con nosotros vía telefónica al número 229-798-773. Ahora quiero darle la bienvenida a este programa y agradecerle su presencia a Ego Correa Luna. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, Jorge. Bueno, acá estamos ante tu pedido de participar en el programa. Nosotros íbamos a conversar hoy con un amigo común de los dos, que es Alejandro Saslund, que ha tenido, se ve, algún problema de conexión y no ha podido salir al aire. Y íbamos a conversar, cosa que vamos a hacer con Correa Luna, sobre el resultado electoral en el Uruguay del domingo pasado. ¿Qué opinás? ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentís con ese resultado? Bueno, en primer lugar, evidentemente creo que me pasó como a todo el mundo, nos sorprendimos bastante porque no fue adecuado a lo que las expectativas que nos creamos todos de acuerdo a las encuestas, ¿no es cierto? Todos esperábamos un resultado un poquito más parejo y entonces impactó demasiado en el ánimo de todo el mundo. No obstante, si lo miramos, si bajamos un poco la pelota al piso y lo miramos fríamente, vamos a ver que el resultado de estas elecciones es mejor que el de las anteriores, cuando Mujica quedó con un 48 y tanto, casi 49%, el Partido Nacional con solo 29%, y ya en la primera vuelta, el Frente Amplio había asegurado sus mayorías parlamentarias, tanto en diputados como en el Senado, cosa que no se da en esta Exactamente. vuelta. En esta vuelta está en discusión una banca todavía en diputados, vamos a ver qué pasa con el escrutinio secundario, pero aún así, ya sí es confirmado que en el Senado está 15-15, por lo tanto, la mayoría parlamentaria va a depender de lo que suceda en el balotaje. Y si eventualmente la fórmula Lacalle Larrañaga llegara a ganar la victoria, evidentemente no tendrían esa mayoría, sino que
sucedería una cosa muy buena para la democracia, que es que la mayoría parlamentaria en el Senado estaría fragmentada entre varias fuerzas, y por lo tanto realmente saldríamos de esta situación de cuasi dictadura, en la cual todo el Parlamento responde a las directivas del Poder Ejecutivo. Como dijo alguien alguna vez, el Parlamento es una simple escribanía de lo que dicta el Poder Ejecutivo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y muy buena definición esa, ¿eh? Sí, No la conocía, pero es muy buena. claro. Entonces, lo que yo pienso es que ese desánimo inicial tendríamos que repensar la situación mirando del otro lado. No que ellos tuvieron el 47 y tanto por ciento, sino que si tomamos en cuenta que un 10% no participó de la elección y que hubo casi un 4% de votos en blanco y anulado, estamos hablando que entre un 14 y un 15% de la población no participó de la elección o no se expresó de alguna manera, sumado a los votos de los partidos tradicionales y el Partido Independiente y los otros partidos menores, estamos diciendo que el Frente Amplio solo tuvo un 40% de adhesión, un 60% de la población no les dio el voto a ellos. Exactamente. Por lo tanto, ahora, en el balotaje, no es tan disparatado pensar de que si nosotros, mejor dicho, si se actúa en la campaña racionalmente y se explican bien las cosas, se obtenga ese pequeño porcentaje que falta para pasar al Frente Amplio, porque el Frente Amplio obtuvo todo lo que podía dar. Trajeron 45.000 personas de Buenos Aires y hasta de Venezuela. Exacto, trajeron un charter de Venezuela. Una cosa que fraudulenta. 4 días estacionado en el aeropuerto de Carrasco. Sí. Y no pagó un centavo. Claro, así como no pagaron el peaje los que cruzaron por el puente que vinieron a votar. Claro. ¿Cierto? Y de una manera fraudulenta, que nadie dice, que desgraciadamente nuestros líderes de los partidos tradicionales no plantean. Nosotros escribimos una nota hace poquito al respecto, porque no solo no se puede votar de manera epistolar o consular, que eso ya se definió nuevamente, se definió claramente en el plebiscito de la elección anterior, que perdieron por un 64% de la población dijo, no queremos que vote la gente del exterior. Claro, porque si quieren votar, que paguen el IRPF, por lo menos. Claro, pero la Constitución es muy clara. La Constitución, en el artículo primero, que es donde define lo que es el Uruguay, dice, el Uruguay es la asociación política de todas las personas que habitan dentro de su territorio nacional. Eso significa que quien no habita en el territorio nacional no integra la asociación política que es el Uruguay. Por lo tanto, no basta con venir de vez en cuando y poner el voto, que es lo que están haciendo. Pero si eso fuera poco, el artículo 81 de la Constitución dice que la nacionalidad no se pierde ni aún estando legalizado en otro país, bastando para recuperar los derechos de ciudadanía, simplemente avecinarse en el país. Exacto. E inscribirse en los padrones. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, nadie recupera algo que no perdió. O sea, si lo atamos al artículo primero que define que para integrar la asociación política que es el Uruguay, uno tiene que habitar en el país, quiere decir que si no habita en el país perdió sus derechos de ciudadanía y por lo tanto debe avecinarse, no simplemente venir a votar un rato. Avecinarse quiere decir radicarse nuevamente en el Uruguay. Instalarse acá y quedarse acá. Claro, y trabajar acá y aportar acá. Eso es lo que quiere decir la Constitución. Es clarísima. Por eso no han podido nunca hacer una ley para cambiar eso. Y ellos saben eso. Lo que quiere decir es que
aunque el mecanismo de control para que se cumpla esa norma se hace a través de cuando una persona no vota en 2 elecciones seguidas y por lo tanto es bajada del padrón electoral. Ese es el mecanismo de control que existe, no existe otro. Entonces ellos se aprovechan de ese. El que vive en la Argentina viene, cruza el charco, vota y se mantiene siempre adentro del padrón, pero moralmente, éticamente, es una deshonestidad absoluta. O sea, que la gente que está en el exterior venga a votar porque no está cumpliendo con la Constitución. Y los partidos, o sea, el partido de gobierno y la fuerza política de ese partido aprovecha esta situación, es profeso, a sabiendas de que están violando la Constitución, y no solo lo permiten, lo incentivan, van a la Argentina y le piden al gobierno argentino que le den licencia, les arreglan con buquebús, quién sabe con qué beneficios para la empresa y para el dueño, la traída de esa gente en condiciones muy favorables, los eximen del pago del peaje en el puente, o sea que todas estas cosas... Pero escuchame, te cuento una que me contó una amiga personal, yo soy padrino de su casamiento, Ajá, que vive en Paraguay. sí, Para venir en ónibus de Paraguay acá sale sí, 1.300.000 guaraníes el pasaje. sí. ¿Sabes en cuánto estaban cobrando los pasajes para venir a votar? ¿Cuánto? En 300.000 guaraníes. Ida y vuelta, ¿eh? La cuarta parte. Volviendo, decía que esto que estábamos ahora comentando simplemente es para demostrar el desapego a los valores de la democracia republicana y liberal que ha sido siempre la tradición uruguaya, y a la utilización del método que sea para poder obtener un beneficio. Bueno, los últimos 5 o 6 leyes que votaron en el Parlamento, la Suprema Corte se las declaró inconstitucionales, ¿no es cierto? Exacto. O sea, que ellos votan sabiendo que es inconstitucional y bueno, al final se conformó una Suprema Corte que sí está haciendo las cosas como Dios manda. Pero lo que importa ahora es que eso ya está. Tenemos un balotaje por delante difícil, pero que no es tan difícil. Y el quid de la cuestión está, en primer lugar, que no se vaya ningún voto de los partidos tradicionales o del Partido Independiente para el Frente Amplio o en blanco o anulado, sino que todos esos votos voten a la fórmula La Calle Larrañaga. Si eso se da, estamos prácticamente en un empate con el Frente Amplio en este momento. Exacto. Y el tema va a ser convencer a alguien más para que vote. Pero ahí ya estaríamos prácticamente en los penales, como diríamos hoy, en una Copa América o algo de eso. Exacto. Y eso, la gente del Partido Colorado y el Partido Independiente tiene que pensar que ellos en este momento obtuvieron una cantidad determinada de votos que les permitió al Partido Colorado tener 4 senadores y al Partido Independiente por primera vez en la historia un senador. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Si llegara a ganar el Frente Amplio en la próxima en el balotaje y obtener con ello con la presidencia del Senado la banca 16, esos senadores del Partido Colorado y del Partido Independiente van a ser simplemente un adorno junto con los del Partido Nacional, como han sido los legisladores de todos los partidos en el Parlamento durante estos últimos 10 años. Exactamente. O sea, los votantes eligieron a sus candidatos, los pusieron en el Senado, pero si no los respaldan ahora, esos senadores simplemente van a ir a hacer figuritas decorativas. Figuras decorativas absolutamente. Entonces, pienso yo que, como decía Mieres, la misma noche de las elecciones, cuando todavía se pensaba que no se llegaba a las mayorías parlamentarias del Frente Amplio,
Por fin tendremos un parlamento plural y seremos el fiel de la balanza. Si no gana la calle Pou, no va a ser fiel de nada. O sea, No tiene nada para hacer, nada más que no ir tiene, para cumplir. claro, simplemente lo peor, van a legitimar una cosa que es que nos digan que somos una democracia cuando en realidad el Parlamento es simplemente un apéndice del Poder Ejecutivo. Exacto. Entonces yo Ahora, sí, creo que lo que tienen que hacer nuestros líderes de todos los partidos, incluso el del Partido Independiente, es explicarle esto a la ciudadanía y decirle qué es lo que quieren. Si quieren que sigamos siendo una dictadura disfrazada de democracia, o si quieren que la república vuelva a ser eso, una república con poderes independientes, ¿no es cierto? Con el ser humano libre, centro del sistema, y no una sociedad hormiguero donde cada uno de nosotros simplemente es un engranaje en un estado omnipotente. exactamente. Ahora, Evo, vos viste, habrás leído, como he leído yo, desde el día del lunes pasado, Sí, la cantidad de irregularidades que hubieron. sí, sí, Ahora estaba viendo una denuncia hecha ¿cómo se llama? En Telenoche, sí, de una señora que concurre a votar en Durazno y sí. su identidad ya había sido utilizada por alguien desconocido que había sufragado anteriormente. Y acá no es que queda por esa, porque acá dan que fue en el circuito 76 de la ciudad de Durazno, y a la señora le hicieron votar observado. Y en Florida se dio lo mismo. 2 casos en Florida, Claro, iguales. claro. A eso Bueno, le sumamos los sobres que encontraron en Las Piedras o en La Paz, no recuerdo en este momento. sí, sí, hay muchos. He leído en el Facebook montones de denuncias de este tipo, incluso, no me acuerdo ahora, en una mesa que no había votos, solo presentaron los votos del Frente Amplio cuando fueron a llevar las urnas. Exacto, en el circuito 330 de La Paso, ya te digo, de La Paz en Canelones, Claro, o sea que los otros solo votos que estaban hicieron, los votos del frente. claro. Mm. Entonces, digamos, ese Y tipo de lo, cosas. Tenem- Creo que existe un poco de responsabilidad de los partidos tradicionales e incluso del Partido Independiente por la falta de delegados, ¿no es cierto? lo, Posiblemente, lo que pasa es que eh, ahí a esa altura de la, ¿Mm? de la votación, cuando van a votar, los delegados están al costado de la mesa. Sí, Y si el individuo canta un número y una serie y un número es del circuito y sí. la mesa la autoriza a votar, el delegado no puede hacer nada, Bueno, sí, porque claro, no tiene no puede acercarse a la mesa a claro. ver si la copia de la credencial que está ahí coincide con el rostro del ciudadano. Sí, Y bueno, eso, tampoco puede hacer nada ningún delegado, porque cuando terminó el escrutinio y se van con la urna, el delegado no puede ir. claro. Sí, Pero también yo te voy a está contar, la otra yo te voy a contar denuncia una. Sí, que hizo el diputado Amin Nifuri de la 400, de la 400 en Canelones, ajá, este, del Partido Nacional, de los sobres encontrados firmados tirados en una volqueta, sí, en sí. Las Piedras, Yo que vi la también, foto, sí, vi la foto en el Facebook. también una señora encontró otros sobres iguales y los llevó a la seccional policial y hizo la denuncia. A mí, yo te voy a contar, yo me quedé como hasta las 4 de la mañana y cuando empezaron a llegar o sea, el país estaba conectado con la Corte Electoral y iban apareciendo los resultados, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya había un determinado porcentaje, me puse
lápiz y papel, los veteranos todavía nos acordamos de multiplicar, dividir y todo a mano, pues no tenía calculadora acá. Y hice una serie de proyecciones, hice las proyecciones en los 19 departamentos, para ver cuánto iba a quedar. Y le pegué prácticamente en todos los departamentos del interior, este, y en Montevideo y Canelones, hice las proyecciones, bueno, después me fui a dormir, y al otro día vi que en todo el resto le había pegado, en los votos en general le había pegado, pero en Montevideo y Canelones no condecía con, porque aparte de hacer la proyección cuando tenés un montón de votos ya y de mesas y todo, es una regla de tres simple, no, no muy difícil de hacer. Y le pegué en todas prácticamente. Y en esas había una diferencia bastante grande que fue lo que influyó finalmente en el resultado último. Los resultados que me dieron a mí condecían con el pronóstico que hizo González en el Canal 12, el sordo. O sea, que después al otro día se dieron unos resultados completamente diferentes. Y estamos hablando de muy pocos, o sea, unos pocos votos inciden bastante en el resultado que se dio, ¿no es cierto? Porque Exacto. una cosa que hubiera sido 45 y pico, 46, y otras 47, casi 48. Porque ahí, en esa pequeña cuestión, prácticamente está definida la elección. Ahí es cuando moriste ya. Claro, ahí ya había dicho González hace mucho que si el frente no llegaba al 45 perdía el balotaje. O sea, Cierto. que es rarísimo que todas las encuestas daban 43, 42 para el frente y llegó casi al 48, están todos desconcertados. Algo raro pasó. Ahora, hoy día, desgraciadamente, todas esas cosas son un poco anecdóticas porque, como vos decías, el delegado no puede hacer nada. Puede ser que salte algo en el escrutinio secundario y todas esas cosas. Y Pero te negaron amparándose en la ley sí, el el recuento voto a recuento, voto que pidió el Partido Nacional. claro. Ahora, desgraciadamente, eso ya es un poco de historia, más allá de que hay que pelear los votos y todas esas cosas, porque eventualmente pudiera suceder que la banca de diputados cambiara de dueño, ¿no es cierto? Exacto. O sea, ahí digo sí tiene importancia. Lo otro, el resultado final de la elección no lo van a cambiar. No lo cambia. Puede cambiar la banca. Claro, pero Ahora, decime una cosa. ¿Vos recordás por cuánto le gana Maduro a Caprile la elección? no, pero se me acuerdo que fue por muy poquito. 51-49. Sí, sí, sí. Los Mm. tipos ¿Sabés lo hacen, cuánto? la pega. eh, ¿Te acordás por Claro. cuánto le gana Santos a Zuluaga en Eh, Colombia? sí. 51-49. Ah, sí. ¿Y por cuánto le ganó Dilma a Neves en Sí, Brasil? claro. Sí, sí, sí. Es, 51-49. es como, Al fin. es como en el bailando de Tinelli, ¿no viste? Cuando Sí. sí, dice, está peleadillo, le ganó. Y ¿quién Sí, sabe si las llamadas son reales o no reales? Y decía, exacto. esto es muy parecido. O sea, Es como decían aquel viejo dicho, ¿usted no sospecharía? claro. Pero desgraciadamente, en este momento yo pienso, primero, convencer a la gente, o sea, que de ese 60% que no lo votó, bueno, que más que nos dé, o que le dé, en realidad, que le dé al Uruguay la cantidad de votos necesario para que vuelva a ser una democracia republicana y liberal, en el 100%. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Segundo, para la elección que viene, sí, porque aparte, en esta elección cada partido tenía sus delegados. Bueno, tiremos todos juntos del carro, que de hecho ya vamos a tirar en la concertación para las departamentales del año que viene.
tiremos todos junto el carro y pongan delegados, blancos, colorados, independientes, lo que sea. Si no alcanza de cada partido, bueno, que en cada mesa por lo menos haya uno de los partidos, controlando efectivamente que no nos pasen la pata. Exacto. Totalmente de Eso, acuerdo. eso es fundamental, porque si no, nos van a cocinar de vuelta. Esperemos que haya una coordinación entre los partidos que apoyen la candidatura de Luis Alberto Lacalle y de Jorge Larrañaga y cubrir todos los circuitos del país. Sí, sin duda. Es fundamental porque los tipos van a intentar lo que sea para volver a ganar. Y bueno, van a volver a traer todo lo que vienen de Buenos Aires, Todo. con la inconstitucionalidad que ellos representan. Y bueno, no sé. Es, es algo vergonzoso. Ahora, tanto que le gusta acá al gobierno de turno parecerse a Venezuela, Venezuela tiene una reglamentación, una ley, pues como no soy venezolano no lo conozco, pero sí conozco el hecho, que 2 días antes de la elección cierran la frontera. Ajá, No entra nadie. claro. Entonces, tanto que le gusta a Venezuela, ¿por qué no lo hacen acá? Mm. Bueno, ellos Yo tienen quiero miedo ver al si... revés. Ellos tienen miedo al Claro. revés, que vengan a votar por la oposición. eh, Este, exactamente. claro. Desgraciadamente, esa es la realidad que estamos viviendo acá en esta América Latina, ¿no es cierto? Es, El Foro de San Pablo trabaja unido en todos lados. Y bueno, pero nosotros acá en este pequeño país tenemos la oportunidad de que cambie la cosa en la elección el último domingo de noviembre, ¿no? esperemos, No, esperemos de... pero está en nosotros, porque encima, si vos sacás en cuenta de que el Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, más o menos, sacá los menores de 18 años, habilitados hay 2,600,000, pero estamos hablando de pronto de cerca de 3 millones de personas, y el Frente votó 1 millón y poco, estamos diciendo que son una tercera parte en realidad de los habitantes del país. Exacto. Por lo tanto, está en nosotros que eso cambie. Y convencer a aquellos que son descreídos de que, bueno, que la única solución que tienen es tratar de renovar, porque también esta elección significa la renovación. Totalmente. Acá hay un elemento muy, muy importante. En la elección del 99, Tabaré Vázquez, uno de los argumentos que usaba contra Valle era de su edad. Eh, Hoy Tabaré es mucho más viejo que lo que era Valle en aquel momento. exactamente. Y encima hay un rumor de que él no está en sus mejores condiciones, Que la biología famosa que la que él tanto biología lo ha usó le alcanzado. llegó. Le llegó al punto de que faltó al programa de Código País, que era el último, que él había negociado para ser el último en estar en el programa, o sea, Exacto. con la ventaja de ser el último, y por alguna razón no fue ese programa en vivo. Y si uno observa un poquito, ¿te acordás que a Tabaré Vázquez en algún momento se le decía Jimmy Swagger, que porque parecía el Sí, pastor hablando, parece el pastor hablando. con toda esa locuacidad y todas esas cosas? Tanto en los festejos de la interna como en estos festejos, leyó el discurso. O Cierto. sea, que son indicios
de que por de lo que algo menos, pasa, como se dice. por lo menos no es el mismo de antes, ¿no es cierto? No, ¿Y a qué nos lleva a pensar eso? Nos lleva a pensar que tenemos al señor Sendik de vicepresidente. El señor Sendik es una persona que todo lo que lo hemos visto, y creo que no existan muchas opiniones diferentes, por lo menos en cuanto a su apariencia y su forma de hablar, no creo yo, si yo tuviera una empresa, fue presidente de acá, pero si yo tuviera una empresa no lo contrato ni de portero, porque es no, una persona limitadísima en sus condiciones intelectuales. Y cuando uno lo ve hablar, parece que lo hubieran entrenado y aprendió de memoria un discurso que dice y dice, pero ni siquiera logra transmitir convicción en ese discurso. Pero como si eso fuera poco, sale de ANCAP, donde gastó 18 millones de dólares en publicidad de autobombo, porque una empresa monopólica del Estado que sacaba una propaganda, una publicidad que no tenía nada que ver con los productos de ANCAP, nada. ¿no es cierto? Aquella, no sé si te acordás que iba un hombre caminando y diciendo Exacto. frase filosófica, que no tiene nada que ver Que con después nada. fue la frase que usó en la campaña de él. Claro, esos 18 millones de dólares los pagamos vos y yo y todos los uruguayos. Como Claro. si eso fuera poco, hay una acusación muy grande que ya Mujica sacó el paraguas, abrió el paraguas, diciendo que no vaya a pasar lo mismo que pasó con la revista Bella en Brasil, Exacto. donde sacaron a Dilma y todo el tema de Petrobras y todo eso, porque hay una denuncia muy importante del negociado que hubo en un contrato que hubo con Ecuador, un negocio de 6.500 millones de dólares que Ecuador hizo con nosotros para que Uruguay refinara petróleo y le pagara ese petróleo con, o parte del petróleo, con productos refinados acá en Uruguay, de los cuales vino un cargamento y después todo lo demás se tercerizó con una empresa buitre, diría Cristina de Kirchner, Mm. una empresa muy cuestionada en el mundo por sus métodos corruptos con los gobiernos, y de lo cual ANCAP le tocó unas migajas de 6 millones de dólares. En 6.500 millones, 6 millones es un vuelto. Exacto. Y aparentemente más de 200 millones se los llevó esta compañía. O sea, como decía vos, no da para pensar, ¿no es cierto? Usted Exacto. A usted no no le sospecharía, viene. ¿no? Entonces, Exacto, pero eh, entonces hay si otra a Tabaré cosa. le termina de fallar la biología, ¿vamos a quedar en las manos de ese hombre? Este, es realmente preocupante, ¿no? No ya partidario de un partido simpatizante uruguayo. ¿En qué manos va a quedar el gobierno del Uruguay? Pero hay algo más grave. Estos tipos fundieron Pluna. Le mintieron a la gente con el famoso trencito de los pueblos libres, que está tirado en los fondos de retiro en Buenos Aires. Hicieron cualquier cosa en los casinos. Los casinos de Uruguay son los únicos que dan pérdida en el mundo entero. En la regasificadora que inventaron y que nadie sabe al final quién fue que pagó, porque vos te acordarás bien, como se acuerdan todos los uruguayos, la cretina de enfrente vino y dijo que la había pagado ella. Sí, Cuando desembarcó con parte de la cámpora en Montevideo. sí, sí, ese es el otro aspecto importante que yo creo que se debe resaltar en la campaña, y es el tema de los mitos frentistas. Ellos han inventado, como se dice en la Argentina, dicen a Cristina, el relato. Acá inventaron un relato también. Y Claro. entonces inventaron un relato en el cual
se disminuyó la pobreza y se disminuyó la pobreza porque cambiaron los parámetros. Pero una persona que gana 8 o 10 mil pesos es tan pobre como antes la que ganaba 3 o 4. ¿Por qué? Claro. Porque no puede ni pagar un alquiler de un monoambiente. O sea, que es mentira que porque el tipo pasó la raya de 8 mil y pico, 9 mil y pico, dejó de ser clase media. Eso es mentira. Y el tipo que gana, que tiene un plan de esto, el otro, dejó de ser indigente cuando el tipo no puede ni comer, ni mantener una familia menos. Todos Exactamente. esos mitos. El otro mito de lo que hicimos, los logros, estuvieron 10 años con los mejores presupuestos de toda la historia del Uruguay. O sea, nunca nadie tuvo tanto dinero como tuvieron ellos. No han hecho una sola obra, una, de infraestructura de desarrollo. No, no Nada. del Las tema de la carreteras están época, deshechas. pero no de la época del gobierno facto, ¿no es cierto? Pero es simplemente por comparar dos más o menos al mismo tiempo. En el 73 el Uruguay estaba en default. Nadie le Total. prestaba un peso como nadie le presta hoy a la Argentina. Y menos de 10 años después, a fin de la década, en 8 o 9 años, el Uruguay tenía 2 represas, una de las cuales la obra binacional más grande del mundo en aquella época. Los puentes con la Argentina, las carreteras todas nuevas, todos los aeropuertos del interior importantes, los del norte del país, incluyendo Melo, 33, Rivera, Artigas, todos renovados, remozados con pistas nuevas. Los petroleros de la Armada surcando el océano trayendo el petróleo mucho más barato. Y esta gente, cuando habla de los logros, ¿qué tienen para mostrar? No tienen una sola obra que llegue a parecerse a alguna de aquellas. Bueno, no hablemos de la represa de Salto Grande, porque Bueno, sería pedirle. eso es lo que te iba a decir. O sea, cuando hablan cuando hablan de que van a cambiar el padrón energético con esos molinitos que apenas van a dar el 2 o el 3% de la energía que necesitamos, cuando todavía somos alto dependientes, porque cuando no llueve, ahí sí nos damos cuenta de lo que es alto. Adiós ahí. ¿Es cierto? Entonces, ¿qué tienen para mostrar? Cuando la presidenta ANCAP, en forma totalmente inconstitucional, va a ser la obra faraónica que van a dejarnos, un estadio de básquetbol, que habría que ver por qué quemaron el cilindro, ¿no es cierto? Sí, porque se cayó, ¿cómo fue, no? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó en el cilindro? ¿No necesitaban que se cayera el cilindro para hacer una obra de esta? O sea, Ah, es como decís vos, ¿usted no sospecharía? Capaz que fue un accidente, yo no lo puedo decir, no lo estoy lógico, afirmando. no hay pruebas, pero Claro, pero de todos modos, aunque hubiera sido un accidente, esa va a ser la gran obra de desarrollo que nos van a dejar. sí, O sea, no han hecho absolutamente nada. La economía, el gran mito de que tenemos un sistema económico fantástico. Triplicaron la deuda externa. El otro día estaba escuchando el programa de La Nata, y La Nata, atacando al gobierno argentino, mostró la deuda argentina con respecto al PBI y la deuda per cápita que tenía la Argentina. Y nombraba Paraguay, Perú y otros países. Y Argentina era la que tenía el peor, nosotros no estábamos en eso. La Argentina era la que tenía los peores índices, tenía 43 y algo por ciento era la deuda del PBI, y cada argentino debe 6.000 millones de dólares, 6.000 dólares, perdón, de la deuda. Fantástico. Nosotros tenemos una deuda que es el 90% del PBI. Debemos 45.000 millones y el PBI son 50. Por lo tanto, es el 90% del PBI. Y cada uno de nosotros debe 15.000 dólares. No 6. no, O sea que si él estaba criticando a la Argentina por esos guarismos, entonces nosotros estamos en el horno. Ese exacto. tipo de mito lo tienen que usar en la campaña para denunciar que cuando dicen vamos a tener más de lo mismo, no, peor de lo mismo.
Sí, yo no sé si la deuda que tiene ANCAP, que era una de las principales empresas latinoamericanas y estaba entre las 50 empresas más importantes mundiales, ahora Sí. no tengo idea dónde estará. Si quieren lo mismo con UTE, con OCE, con Antel, quieren que desaparezca, No, no, no. no sé qué es lo que quieren hacer, porque no da ya, esto ya no da para más nada. El problema más grande, y voy a citar al gran Carlos Maggi, ¿no es cierto? Sí, Que ha vivido un domingo sí, otro también hablando de las empresas del Estado y de lo que significan, porque ese es el otro aspecto que nosotros tenemos. No es un gobierno simplemente cívico, es un gobierno cívico sindical, porque los sindicatos son en realidad los que les dictan las pautas. ¿Dónde se ha visto en el mundo que un sindicato haga un paro poco días antes de las elecciones para apoyar al gobierno? Es- Un eso sindicato fue que sea de Ripley. un sindicato, o sea, una central sindical de la cual varios de los candidatos del partido de gobierno que entrar, deben haber entrado a diputados, son líderes sindicales. O sea, ¿dónde se ha visto eso? Solo acá. Pero Y de repente ganan por el solo acá mundo. vos ves que un diputado suplente entra al Parlamento, como entró Andrade, el presidente del Zunca, diputado suplente del Partido Comunista, a votar una ley que favorecía a su sindicato. Solo acá. No, no, las cosas que han hecho no tienen ni gollete, ni gollete. Recordemos el caso del, ¿cómo es el doctor Gallo? Que el suplente era el hijo, Se te va la voz, ¿eh? sí, ¿te No, acuerdas no el caso del, se te oyó solo el nombre del diputado Gallo. sí, Galo, Galo. sí, Galo, sí. El hijo, el doctor Galo, los dos son doctores, ¿no? El padre era diputado y el suplente era el hijo. Y entonces, cuando el padre pedía licencia, entraba el hijo de suplente, que era médico de salud pública, y seguía cobrando su sueldo de salud pública y el de diputado. De ese tipo de cosas está plagado. Exacto. El caso de Nicolini, a Nicolini es el único caso en la historia que lo expulsaron 2 veces del Parlamento. Cierto. Lo expulsaron por haber falsificado los faxes, y como se ve que le encanta falsificar, Arregla el micrófono que no se te oye absolutamente nada, todo entrecortado. a ver ahora, Ahora sí. bueno, te voy a hablar un poco más despacio. No, porque a lo mejor yo hablo rápido. No. Era entrecortado, no te salía la voz. Sí. ¿Qué decías de Nicolini? Y Nicolini lo expulsó el Parlamento porque se comprobó que había falsificado unos faxes para hacer una denuncia, aquellos famosos faxes de Focoex. Exacto. Y después logró ser votado nuevamente y entonces lo volvieron a expulsar porque falsificó El carnet de pobre. el carnet. Exacto, para una asistencia gratis. Entonces, cuando pasan esas cosas, primero sus propios correligionarios lo podrían poner en la lista. Y cuando pasan después dicen, no, son desprolijidades. O sea, eso no es deshonesto. O sea, eso no es la filosofía de vida que tiene la gente. Pero a mí, vos sabés que esta elección ¿Mm? me llamó la atención que no pusieran una mesa en el Concar y en el penal de Libertad. Porque si el ex ministro de Economía, Lorenzo, procesado por la justicia uruguaya, pudo encabezar la lista de Michelini a la Cámara de Representantes,
con ese mismo criterio, todos pueden ir a votar. Bueno, pero en primer lugar, absolutamente inconstitucional. O sea, artículo 81, una de las causales de la pérdida de los derechos de ciudadanía. O sea, no puede ser candidato quien está procesado por un delito, solamente puede tener pena de penitenciaría, y él estaba procesado por un delito que puede tener una pena de hasta 3 años de penitenciaría. Por Exacto. lo tanto, no podía estar allí. No, es una barbaridad absoluta, pero vos pensás, o alguien puede pensar acá, yo creo que nadie puede pensar, de que Lorenzo le dijo a Caloya que le diera el aval por motu propio. Él, No. evidentemente hizo el mandado, ¿no es cierto? De todos modos, Exactamente. la pena o el delito lo comete igual porque él no tuvo la honestidad ni la hombría para decirle al jefe, ¿sabe qué cosa? Eso es ilegal y yo no lo hago. Y si no le gusta, Claro. me voy. Eso es lo que hace la gente de bien, ¿no es cierto? O sea, que Sí, pero después no sirve no le decir, no, podemos pero, pedir peras al olmo. claro, pero eso es, después no sirve decir, no, yo no me guardé nada, que yo lo hice por el país. No. Lo primero que tiene que hacer por el país es cumplir con el Estado de Derecho. Si él no puede hacer eso, no lo hace y punto. Lo mismo Caloya, ¿no es cierto? Ninguno de los dos tuvo lo que se tiene que tener para decir, mire, yo eso no lo hago y chao, punto. Todo lo demás Exacto. es anecdótico, o sea, todo como fue, todo. El tema es que ellos eran responsables por lo que estaban haciendo. Y si estaban cumpliendo una orden que no podían cumplir, bueno, que se hagan responsables, que se embromen, pero el que no, o sea, que lo coloquen a él número uno en una lista es en pago a los servicios prestados. O sea, tipo puso, Lógicamente. ¿no es cierto? El tipo aguantó la atacada y en pago lo ponen de candidato a diputado. Y sí, Entonces, la aguantó toda y se quedó calladito la boca. claro, y desgraciadamente no se ha actuado a otros niveles, como ser la misma Corte Electoral, como para decirle, no señor, usted no puede ser. O sea, la denuncia del Partido Nacional tendría que haber sido atendida y no haberle permitido participar de la elección a Lorenzo, ¿no? Exacto. Ego, querido Bueno, amigo, estamos Jorge, llegando al final de me esta audición agarraste, del día de hoy. Te agarré me agarraste, justito. si me agarraste, aparte, oíme, estamos hablando como que quien se toma un matecito acá, porque Es como se habla en esta radio, sí, sin censura de ningún tipo, y cada uno dice lo que siente y lo que piensa. claro, pero aparte ni Porque siquiera con tiempo a pensar, ¿no? Entonces, porque esta radio, sabes, es la radio de los que no tienen voz. Yo te quiero invitar para el jueves que viene, que vamos a estar sí, que vamos a estar con Alejandro Saslun sí, y con Roberto Velasco, ah, que en estos momentos está en Paraguay, por eso no estaba en la audición hoy, en una expedición histórica científica, sí, en la parte ahí de donde se realizaron las batallas, cuando la guerra de la Triple Alianza, sí. y a ver si podés acompañarnos Bueno, cómo no, ¿a qué hora sería? a las 22 horas de Uruguay. Bueno, de todo modo, mandame Te un mando un mail, mail antes, sí, 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 para hacerme acuerdo. exacto. Y bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas de la audiencia con nuestro agradecimiento.
Muchas gracias por esta invitación. Hemos llegado al final de un nuevo programa de Las Américas Opinan. A mis amigos y camaradas presos políticos en el Uruguay, Argentina y Chile, un fuerte abrazo. Al resto de los presos políticos de América, nuestro saludo y nuestra lucha diaria por su libertad. Mañana los esperamos en un nuevo programa de Venezuela sin Mordaza por Radio TPC, la voz de los que no tienen voz. Buenas noches, América. Buenas noches, mundo. Esto ha sido Radio TPC, Radio Todo por Chile. La voz de los que no tienen voz.